Hola a todos, en este video vamos a empezar el tema de aplicaciones de la integral. Vamos a ver el primer tema, que es el movimiento rectilíneo. Digamos que es un tema como muy ameno, muy sencillo, porque ya se ha trabajado antes en la parte de física, se trabaja bastante, entonces como un pequeño repaso desde el punto de vista de las integrales. Entonces empezamos con movimiento rectilíneo. ¿Sí? Entonces debemos ser muy claros en que se habla de movimiento rectilíneo para que cuando estemos haciendo la acumulación de desplazamientos, ¿sí?, o la acumulación de posición o distancia, pues se pueda ir sumando, sumando y sumando, porque solo se está moviendo en una dirección, ¿sí?, que es línea recta. ¿Sí? Recuerden que es muy diferente cuando se hacen trayectorias curvas, porque una cosa es la distancia recorrida, ¿sí?, y otra completamente diferente, el desplazamiento. ¿Sí? Recuerden que este sería el vector de desplazamiento y la distancia recorrida depende de toda esa curva. Por ahora, para hacer ejercicios sencillos, vamos a estar hablando de movimiento rectilíneo. Entonces dice, si hablamos de un S igual a f de t, ¿sí?, es la función de posición de un objeto, que se mueve en línea recta, entonces tenemos las siguientes apreciaciones. Primero, vamos a tener la capacidad. Entonces, estamos hablando ya de la posición, ¿no? Posición, que es nuestro S, que es igual a un f de t. Después generamos la definición de velocidad. Vamos a trabajar con una v y es cómo cambia la posición en el tiempo. Estoy hablando de velocidad instantánea. Entonces, gracias a estar en la parte de cálculo integral, ¿sí?, ya no vamos a arrancar en posición, vamos a derivar para hallar velocidad, sino que podemos hacer lo contrario. ¿Sí? Como sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, podemos obtener la posición como si fuese la integral de la velocidad. O sea, hacemos la operación inversa para recuperar nuestra posición. ¿Sí? Entonces, cálculo 1 nos permitía pasar de posición a velocidad. Ahora, cálculo 2 nos permite pasar de velocidad a posición. Cálculo diferencial, cálculo integral. Entonces, definimos la aceleración. Como la variación, ¿sí?, de la velocidad en el tiempo. Entonces vamos a tener la posibilidad de decir que la velocidad se puede obtener a partir de la integración de la aceleración respecto del tiempo, ¿sí? Y a su vez podríamos reemplazar y decir que se integra dos veces para obtener, o sea, podríamos integrar una vez, obtener velocidad, e integrar otra vez, obtener posición. Entonces, en estos ejercicios, cuando se integra, ¿sí?, a partir de la aceleración se obtiene la velocidad, a partir de la velocidad se obtiene la posición, aparecen constantes de integración.
Esas constantes de integración se van a calcular a partir de datos del problema, ya sean datos iniciales, datos finales o datos específicos del problema, ¿sí? Entonces, los datos conocidos del problema, datos o información del problema, nos permiten conocer las constantes de integración. Entonces, como caso particular, vamos a ver el lanzamiento vertical. Entonces, en el lanzamiento vertical, lo que tenemos de especial es que por la convención que vamos a manejar nosotros, ¿sí? Venimos trabajando acá, eje X, eje Y de esa manera, pues en este tipo de ejercicios la aceleración que se maneja es la gravedad. Entonces, cuando hablamos del lanzamiento vertical, las apreciaciones que se hacen es decir que aceleración que en X no hay y que en Y la aceleración de la que hablamos es menos la gravedad. Ese menos realmente no, pues depende de cómo ustedes toman su plano de referencia, ¿sí? Usted puede tomar la Y hacia abajo, entonces ya lo toma como una G positiva, como no como menos G, sino simplemente como G. Entonces ya va a depender de ustedes. Yo personalmente prefiero utilizar esa convención, ¿sí? De que hacia arriba es el Y positivo y hacia la derecha es el X positivo. Ya eso es como depende de cómo lo desarrollen ustedes. Cuando es completamente un lanzamiento vertical, ¿sí? El ángulo de dirección, el ángulo en que se el eje X, el eje Y, ¿sí? La velocidad inicial del movimiento es completamente una velocidad inicial en Y, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces puede ser un lanzamiento hacia abajo. Lo que no va a existir en este caso es velocidad inicial en, en X. Eso es lo que caracteriza el lanzamiento vertical. Entonces, ahora, si en vez de hacer lanzamiento vertical se hace un lanzamiento parabólico, la parte de la gravedad sigue cumpliendo, ¿sí? Lo que cambia es que al momento de hacer el lanzamiento, la velocidad inicial tiene componentes, tiene componentes en X y Y. Entonces hay que hacer para la parte del lanzamiento X, eje Y, cuando se hace la velocidad inicial, ¿sí? Hay que descomponer para sacar la velocidad inicial en X y descomponer para sacar la velocidad inicial en Y. Entonces es como lo especial.
acá tendríamos un ángulo teta, ¿sí? Pues lo que lo diferenció fue esta descomposición vectorial. Entonces, de lo que nosotros estamos viendo ahí por Pitágoras, podemos decir que velocidad inicial en x es v sub 0 coseno de teta y velocidad inicial en y es igual a v sub 0 seno de teta, ¿sí? De igual manera, pues v sub 0 al cuadrado es la suma de bx al cuadrado más v sub 0 de y al cuadrado para los datos iniciales. Entonces vamos a empezar a hacer la parte de integración para tener nuestras fórmulas. Entonces vamos a iniciar con el más interesante, que es el eje Y. Entonces empezaríamos. La velocidad en Y es igual a la integral de la aceleración en Y respecto a t, ¿sí? Para el caso de un lanzamiento, la aceleración se supone que es menos la gravedad, que es una constante. Entonces, al momento de integrarlo, nos queda que la velocidad en y es menos gravedad por tiempo, ¿sí? Más una constante 1, ¿sí? Entonces ahí empiezan las constantes de integración y empezamos nosotros a incluir nuestros datos conocidos, ¿sí? Entonces, si conocemos la velocidad inicial en y, velocidad inicial en y, ¿sí? Podríamos decir que velocidad en tiempo cero es velocidad inicial en y, que es dato conocido o dato que se puede calcular a partir del ángulo. Entonces, cuando reemplazamos en la fórmula, nos quedaría que velocidad en y para tiempo cero es velocidad en y sub 0, que es dato conocido, igual a menos g por 0 más c1. De ahí sale que c1 es v sub 0 en y la fórmula queda como Vy es igual a menos gravedad. Bueno, a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo, ¿sí? De ahí que ya tenemos digamos que esta constante definida como el Vy. Ahora, la posición en y es la integral de la velocidad en y respecto al tiempo, ¿sí? De lo que nosotros acabamos de reemplazar, nuestra posición en y es igual a la integral de velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo respecto a t. Entonces, velocidad inicial y gravedad son constantes. Entonces nos queda que posición en y es velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más una constante 2. Y acá vamos a incluir otra condición conocida, ¿sí? Que vamos a decir que la posición en y para el tiempo 0 es un dato conocido, este de y sub 0. Y esta vendría siendo mi constante 2. Y nos quedaría como S de y, ¿sí? Que depende del tiempo, es igual a velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Más el S de y sub 0, ¿sí? Bueno, pero normalmente se organiza en
primer sitio, entonces posición inicial más velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí las dos ecuaciones. Entonces para el movimiento en Y, entonces la ecuación de velocidad, ¿sí? Y la ecuación de posición. Entonces de aquí en adelante ya no es necesario memorizarse todo eso, pues no para este movimiento, sino para otros que ustedes establezcan. Todo se sacó a partir de la aceleración. Entonces en el eje Y ya terminamos, ahora vamos al eje X. Eje X. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, nos quedaría entonces velocidad en X, que depende del tiempo, es igual a la integral de la aceleración en X respecto a t. Como la aceleración es de 0, se nos queda como velocidad en X, que dependía del tiempo, igual a la integral de 0 respecto a t. Esto simplemente me da una constante de integración, que pues como dato conocido se va a asumir que la velocidad es una constante que es la misma inicial. Entonces la velocidad en X en el tiempo 0 es v sub 0 de X. Nos quedaría que esa es la constante 3. Velocidad en X, que debería depender de t, pero es una constante, es v sub 0. Y ahora la posición en X es igual a la integral de la velocidad en X respecto de t. O sea que la posición en X es igual a la integral de la velocidad en X, que es una constante respecto a t. Nos quedaría que esto es s de x, que depende de es igual a la velocidad inicial por t más una constante 4. ¿Sí? Si asumimos como dato conocido la posición inicial, o sea, si el s de x evaluado en 0 lo llamamos s de x0, pues nos quedaría que esta es nuestra constante y tendríamos s de x, que depende de t, es igual a s de x sub 0 más, que es la ecuación de movimiento rectilíneo, uniforme. Entonces velocidad constante y distancia igual a velocidad por tiempo. Vamos a hacer un par de ejercicios para practicar, después vamos a hacer, espero para hacer en la consulta un ejercicio un poco más extenso. Entonces dice, suponga que camina en el bosque y ve hacia arriba como una roca se desprende de un lado de un risco. Si su cabeza está a 200 pies por debajo de la base de la roca, en ese instante, ¿cuánto tiempo tiene para alejarse de la trayectoria de la roca? Si no se aleja de la trayectoria a tiempo, ¿con qué rapidez le golpeará la roca? Vamos a Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro sistema de coordenadas. Realmente el movimiento lo vamos a establecer en Y. ¿Sí? Más que un lanzamiento, es una caída libre. ¿Sí? Establecí el 0, donde está el punto de referencia de la cabeza de la persona. Y ahí empezamos a trabajar condiciones. La roca, que es la que va a desprenderse, está en una posición inicial igual a 200 pies. ¿Sí? Entonces, como dice que se desprende
no es que se la lanzan, sino que se desprende, arranca a una velocidad de 0. Entonces sabemos que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Sí? Y nos preguntan acerca pues del punto final. Entonces en el final sabemos que la posición va a ser 0, o sea, el S de Y en ese tiempo final va a ser de 0. Entonces empezamos a reemplazar en las ecuaciones. Entonces decía S de Y, que depende de T, es igual a S 0 de Y más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos, velocidad 0, la posición inicial son 200 y la posición final que estoy buscando es 0 cuando llega abajo. Entonces, esto es 200. Nos quedaría entonces 0 igual a 200 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejando, tendríamos que T es igual a, entonces, 200 por 2 sobre G, ¿sí? Y eso pues raíz cuadrada. ¿Sí? Nos da un tiempo aproximado de 3.52 segundos. Ahora, acá recordemos que cuando vamos a reemplazar, debemos trabajar la gravedad con las unidades que nosotros estamos manejando. ¿Sí? O sea, una cosa es hablar de la gravedad como 9.8 metros por segundo cuadrado, hablarlo como una gravedad que esté en pies por segundo cuadrado. Entonces, revisemos acá la parte de la gravedad. Entonces, yo puedo tener la gravedad como 9.8, que es lo que se acostumbra a trabajar, pero son metros por segundo cuadrado. Entonces, cuando usted lo trabaja, 0.3048 metros son un pie. O sea que ese 9.8 dividido en 0.3048 nos da aproximadamente 32.15 pies por segundo cuadrado. Esa gravedad fue la que utilizamos acá, ¿sí? Para hacer las operaciones de raíz de 400 sobre 30.32.15, ¿sí? Para los que están verificando. Entonces, ya tenemos el tiempo, que era como la primera pregunta, del que disponía para calcular esa trayectoria. Lo segundo que nos preguntan es la rapidez. Entonces sería simplemente reemplazar en la ecuación de rapidez. Entonces sería velocidad en Y, que depende de T, es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad inicial era 0, ¿sí? Y ya conocemos el resto de datos. Entonces esto sería como tener menos la gravedad, que son 32.15, que multiplica el tiempo, que son
52 segundos. Eso nos daría, entonces quedaría 32.15 por 3.52, nos daría menos 113.17 aproximadamente. Estos son pies por segundo. Entonces ese signo negativo es porque la roca va bajando. Sí, no es que lo vayan ustedes a tener que cortar, que el ejercicio que estén viendo. Sí, porque sí. Entonces ustedes van a hacer este mismo ejercicio con la variante de que se lanza la roca. Sí, hacia abajo. Con una velocidad de coloquémosle menos, coloquémosle, sí, 10 pies por segundo está bien. Sí, entonces van a hacer ese ejercicio ustedes. Listo, entonces dice, este es un ejercicio pequeño que dice, un transbordador espacial se eleva verticalmente con una aceleración constante de 10 yardas por segundo cuadrado. Entonces, nos regalan el esquema incluso. Entonces, si un radar a 120 yardas de la plataforma de lanzamiento lo sigue, entonces fíjense que en este ejercicio, esta distancia, que son 120 yardas, ¿sí? A medida que el transbordador sube, como el radar lo está siguiendo, el radar va rotando. Entonces dice, ¿qué tan rápido gira el radar después de 8 segundos de lanzamiento? Entonces, para que nos quede un poquito más, con menos dibujos y más claro. Entonces, a medida que el S de Y cambia, ¿sí? El ángulo con el que lo está viendo el radar, pues debe ir cambiando. El ángulo θ con el que va a ir. Entonces, vamos a colocar aquí al lado un dibujo. Entonces vamos a tener, estos son 120 yardas, ¿sí? Y vamos a asumir que este lado de acá, pues es la altura que va alcanzando, o sea, el S de Y, que depende del tiempo, ¿sí? Y a medida que eso va pasando, se va generando un ángulo θ. Entonces, de ahí ya podemos encontrar una relación entre el ángulo y el desplazamiento del transbordador. Entonces, de ahí sabemos que tangente de θ es igual al opuesto, que es el S de Y, que depende de t, sobre el adyacente, que son 1200. ¿Sí? Esta relación ya la vamos a utilizar. Entonces, de nuevo, como es un lanzamiento, solo va a haber movimiento del transbordador, solo va a haber movimiento en el eje Y. Entonces vamos a decir que la velocidad en Y es igual a la integral de aceleración en Y respecto a t de t. Entonces, en el ejercicio me están diciendo que la aceleración es una constante. Si fuese una función, pues no la tendría que dar en función de t. Entonces en este caso me dicen, no, es que es una constante, vamos a reemplazarla y nos quedaría que eso es como tener la integral de 10 de t, ya que esto es como tener 10t
más una constante 1. ¿Sí? Entonces la constante que tenemos que aprender a manejar es que el transbordador arranca en el tiempo 0, pues debemos asumir que estaba quieto el transbordador, o sea, vamos a asumir que la velocidad en el tiempo 0 es 0. Entonces cuando reemplazamos, nos quedaría que 0 es igual a 10 factor de 0 más C1, y ahí sabemos que C1 es 0. Entonces la ecuación dice que la velocidad en y, que depende de t, es igual a 10t, nada más. Nos lleva velocidad inicial. Error que podríamos cometer, utilizar las ecuaciones de caída libre de lanzamiento. Pero acá nos están mencionando que el transbordador genera tanta propulsión que pues contrarresta la aceleración de la gravedad y genera una gravedad relativamente constante de 10 yardas por segundo cuadrado. Entonces no se puede utilizar ese paquete de ecuaciones, hay que volver a generarlas. Ahora, la posición en y que depende de t es la integral de la velocidad en y que depende de t. O sea, el s de y que depende de t es igual a la integral de 10t respecto a t. O sea, eso sería 5t cuadrado más una constante 2. ¿Sí? Vamos a asumir que el transbordador al inicio estaba a una altura de 0. O sea, vamos a asumir que la posición inicial del transbordador era 0. ¿Sí? Al asumir eso nos quedaría que la constante 2 es 0. Y entonces nuestra ecuación dice S de Y, que depende de t, es igual al 5t cuadrado. T cuadrado. Entonces ya tendríamos las dos ecuaciones, tanto la de la velocidad como la de la posición. Entonces, antes de continuar, refresquemos lo que era la pregunta. Entonces, ¿qué tan rápido gira? O sea, si ese es el ángulo θ, me están preguntando cómo cambia θ respecto al tiempo justo cuando han transcurrido 8 segundos. Esa es la pregunta. Entonces, yo lo que voy a hacer es, entonces, si tenemos esa parte, podríamos derivar. Entonces esta expresión, entonces para obtener el de θ de t, entonces podríamos hacer lo siguiente. La expresión decía tangente de θ es igual a S de Y sobre 1200. ¿Sí? Si reemplazamos el S de Y, nos queda que tangente de θ es igual a 5t cuadrado sobre 1200. ¿Sí? De ahí yo podría decir que esto es como tener bueno, reemplazamos para tener la fresca, entonces tangente de θ es igual y le sacamos la quinta parte, o sea que en vez de 1200 serían 240, entonces sería t cuadrado, ¿sí?, sobre 240. Y vamos a seguir trabajando en la siguiente página. Entonces, derivando, vamos a derivar respecto a t. ¿Sí?, a ambos lados. Entonces, la derivada de tangente de θ, como está en función de t tenido de t, quedaría con derivada interna. Entonces sería derivada respecto a t de tangente de θ igual a derivada con respecto a t
de t cuadrado sobre 240. Entonces nos quedaría derivada de tangente es secante cuadrado de teta por el de teta de t, que es la interna, igual derivada de t cuadrado es 2t sobre el 240, me quedaría simplemente t sobre 120. Y ahí me quedaría que el de teta de t equivale a t 120 que multiplica a secante cuadrado de teta. Si la idea es poder evaluar ese de teta de t, pero en t igual a 8 y no en función del ángulo, ¿sí? Entonces, para no tenerlo en función del ángulo, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar con lo que conocemos. Entonces sería t 120 y en vez de colocar secante cuadrado voy a colocar que esto es tangente cuadrado de teta más 1, ¿sí? Y nos quedaría como si esto fuese entonces tangente que es t cuadrado sobre 240. Entonces tangente cuadrado sería como tener, entonces tengo t sobre 120 y acá colocaríamos t cuadrado sobre 240, eso es simplemente tangente, lo colocamos al cuadrado más 1 y ya tenemos la expresión. ¿Qué nos piden? Evaluarla en t igual a 8, entonces de teta de t en t igual a 8 sería 8 sobre 120 factor de 8 al cuadrado sobre 240 elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Y eso es aproximadamente 0.0622. Y entonces, como estamos hablando de una variación de un ángulo, ¿sí?, con respecto al tiempo, estamos hablando de radianes por segundo.